Muy bien, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En este caso vamos a ver y vamos a hablar de la lógica griega hasta las computadoras, una pequeña historia de la búsqueda de la verdad, parte 1, porque este video va a estar dividido en dos partes que espero resulten de su interés. Vamos a ver. La axiomática clásica. La axiomática clásica viene de la época de los griegos y el más importante de los representantes de esta corriente es Aristóteles, quien trabaja justamente en definir qué es una ciencia y cómo se forma una ciencia. De hecho, muchos autores dicen que Aristóteles es el primer científico de la historia y él propone que toda ciencia bien formada debe tener una estructura fuerte con una muy acotada, una muy pequeña, una muy limitada cantidad de verdades básicas evidentes que se llaman axiomas o postulados, digamos, porque son los que son sin demostración. Hay que aclarar que si bien Aristóteles es el primero que organiza esta exigencia para las ciencias, ya desde la época de Tales venía reclamando que todas las verdades debían ser deducidas de un número muy limitado de verdades que iniciaban la ciencia y sobre las cuales se basaban todo el resto de conocimientos que eran deducidos de estos primeros. A partir de las verdades evidentes, todas las demás verdades pueden ser deducidas utilizando argumentos deductivos, es decir, aquellos en los que las premisas lleven a una conclusión debido a su desarrollo. Es decir, yo me aseguro de que el proceso de obtención a partir de premisas de un resultado concreto sea verdadero, que se traslade la verdad desde la premisa, desde los principios que dan base al razonamiento, se llegue a una conclusión verdadera por una cuestión estructural, simplemente de la forma en la cual se realiza. La estructura argumentativa deductiva implica la verdad transmitida desde las premisas. Un ejemplo de estructura argumentativa deductiva es justamente el silogismo que conocemos, aquel de todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. ¿Sí? El silogismo más viejo del mundo y el método deductivo más viejo del mundo es el que se puede aplicar y que de hecho, digamos, es conocido desde siempre como una fuente de obtención de verdades sin duda. La lógica es la ciencia que estudia las estructuras del pensamiento y se divide en sus partes: formal, que estudia la estructura del pensamiento en general, y aplicada, cuando se dedica a estudiar el pensamiento científico. Lógica y matemática han discutido durante siglos quién da origen a quién, pero son indistinguibles, ¿sí? Hoy la lógica, decía Bertrand Russell, se ha hecho matemática y la matemática se ha vuelto lógica, y prácticamente esta situación podemos decir que se mantiene hasta hoy en día. Es indefinible quién de las dos ha hecho de la otra una base fundamental en la ciencia en cuestión. Como cualquier ciencia, la lógica también tiene que expresar sus propios axiomas a partir de los cuales se basan sus conocimientos. Recordemos, los axiomas son verdades evidentes. A partir de ahí, todo lo que se diga debe ser demostrado en base a estos conocimientos primarios o postulados que no requieren. ¿Cuáles son los principios que la lógica propone justamente como fundamentos para la conciencia? El principio de identidad. En el principio de identidad podemos decir que cualquier cosa es igual a sí misma. A es igual a A, lo cual, a pesar de que nos parece evidente, es un requisito para ser coherente en la exigencia de la existencia de la lógica. Traducido quiere decir que una cosa es una cosa y obviamente no es otra, ¿sí?
Este principio es el que fundamenta la verdad o la existencia de los juicios analíticos, que son aquellos en los que el predicado está implícito en el sujeto. Por ejemplo, cuando decimos que el hombre es un mamífero, si nosotros definimos al hombre como mamífero bípedo, la definición ya está implícita en la primera definición que hicimos. O sea, el hombre es un mamífero, está contenido dentro de que el hombre es un mamífero bípedo, ¿sí? Como definición. Parece una verdad de perogrullo, pero es una verdad que es importante, aunque Fichte y Hegel, dos filósofos importantes en el curso de nuestra historia, criticaron la existencia de este principio porque no agregaba nada nuevo. Decían, sobre todo Hegel, qué es lo que uno espera de una proposición y es contradictorio como principio en una ciencia deductiva cualquiera. Entonces ellos decían, esto no puede figurar en la lógica, porque la lógica tiene que ser la que permite estructurar el conocimiento nuevo. Un montón de otros filósofos han sostenido que no hay ninguna razón por la cual una ciencia deductiva deba en cada uno de sus dichos aportar un conocimiento nuevo. Es discutible, pero se lo dejamos a los filósofos y por ahora presentamos este principio. El otro principio importante, el principio de no contradicción, es decir, es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo, ¿sí? Una exigencia de la lógica es esto: no puede ser y no ser al mismo tiempo cualquier cosa. Si A es verdadero, no puede ser falso, por el principio de contradicción, de no contradicción. Y si A es falso, no puede ser verdadero. Entonces uno implica el otro necesariamente. Este principio exige que si existe una contradicción es porque el razonamiento que la genera es falso y se usa en derecho. Es decir, si alguien ha sostenido que estaba en la casa de fulano de tal y después ha sostenido que no estaba en la casa de fulano de tal, viola el principio de no contradicción y por lo tanto está mintiendo, porque el razonamiento que lo generó es justamente el que dio lugar a la contradicción y tiene que ser falso. Se usa en derecho muchas veces justamente para descartar dichos de testigos o dichos de imputados en causas donde han dicho alguna mentira y bueno, nosotros lo reflejamos como se han pisado solos, digamos, pero en realidad han violado el principio de no contradicción. El principio de no contradicción sirve para limitar los juicios sintéticos, es decir, aquellas afirmaciones en las que el predicado no está implícito en el sujeto. Recuerden, los analíticos eran los que mencionábamos antes, los que el predicado está implícito en el sujeto. En el caso de los sintéticos uno puede decir cualquier cosa, pero no puede afirmar, por ejemplo, que A es verdad y mentira al mismo tiempo, porque viola el principio de no contradicción. Se puede afirmar que A es lindo, que A es feo, que A es alto, bajo, gordo o flaco, pero no se puede decir que es gordo y flaco. Las dos cosas al mismo tiempo violan el principio de no contradicción y por lo tanto no pueden aparecer como una, porque no es parte de esta ciencia. El otro principio importantísimo y que parecería casi ser primo cercano del principio de no contradicción es el principio de tercero excluido, pero no es primo, es necesario incluir, a pesar de que parece un juego de palabras, es necesario que este principio esté porque las cosas son o no son y no hay otra opción. Entonces, con esto justifico la existencia del principio de no contradicción, ¿sí? O son o no son, pero no hay un intermedio, digamos. No hay, si algo no es blanco, es no blanco. Si algo no es alto, es no alto. No digo si no es alto es bajo, ¿sí? Es no alto. La negación de algo que es alto es que no es alto. No es el opuesto es otra cosa. En palabras simples, para la lógica, las cosas son verdad o mentira, blanco o no blanco, alto o bajo, pero sería alto o no alto, ¿sí? Bueno, justo un mal ejemplo puesto en el texto. Por el principio de no contradicción sé que no puedo aceptar que Juan es bueno y que Juan es malo al mismo tiempo. El principio anterior me prohíbe eso, pero el principio de tercero excluido también me permite decir que no se pueden negar ambos al mismo tiempo. Es decir, yo no puedo decir Juan no es bueno y Juan no es malo,
o uno de los dos tiene que ser el negado y el otro tiene que ser el verdadero. Las dos cosas al mismo tiempo no son válidas. El principio de razón suficiente, este es un poco menos intuitivo, digamos, en su existencia. El principio de razón suficiente dice que lo que es, o de otra forma, las cosas no necesitan una explicación para ser lo que son nada más, ¿sí? Es decir, algo es verdadero porque es verdadero, o es falso porque es falso, pero no requiere explicación, ¿sí? Si es un conocimiento deducido, se justificará en base a las premisas, pero es lo que es, no porque tenga que dar explicaciones para ser, es, nada más, ¿sí? Algunos autores citan este principio por el opuesto. En vez de decir el principio de razón suficiente, dicen el principio de razón deficiente. Y lo expresan con ejemplos de que, por ejemplo, si hay dos platillos de la balanza que están en distinto nivel, es porque hay una razón para que suceda. Pero si los dos platillos están en el mismo nivel, es porque no hay una razón para que la balanza esté desbalanceada. Es decir, es un principio de razón deficiente. No existe razón para que... ¿Por qué se va a desbalancear la balanza si los platillos están iguales y tienen la misma cantidad de cosas? O sea, siempre en lógica se puede expresar un principio por su opuesto, y no está mal que se haga de esa manera. Todos los principios pueden ser expresados por afirmación o por negación, y eso da fundamento a dos modos de razonamiento, como son el modus ponendo ponens, que es decir, el origen de esa afirmación es afirmando afirmo, o el modus tollendo tollens, que es el de negando niego, ¿sí? Cualquiera de los dos es válido y da sustento a una ciencia de la misma manera, porque es lo mismo expresar un principio por su afirmativa que por su negativa. La lógica simbólica ya nos permite trabajar. La lógica simbólica es la que nos permite, además de conocer los principios y ver algunos ejemplos y demás, hacer un análisis profundo de frases, verdades, afirmaciones, teoremas, etcétera, etcétera, con los cuales trabajamos habitualmente, y a veces no podemos deducir si son absolutamente verdad o absolutamente falsas. Con la lógica simbólica podemos hacer. La lógica simbólica basa su existencia en operaciones entre variables. Y por supuesto, estas operaciones entre variables, las básicas, como todo lo que dijimos con respecto a una ciencia, siempre es un principio de esta ciencia, y por lo tanto es una verdad evidente que no debe ser demostrada. Así que lo que vamos a dar ahora son las definiciones de estas operaciones, sin explicación de por qué son así, aunque en muchos casos son evidentes. La operación negación es la más simple de las operaciones, y podemos decir que como la lógica es la ciencia de las inferencias se producen cuando se opera con proposiciones, y a esto le decimos cálculo lógico formal, de la cual forma parte esta operación negación, que es la más simple que se puede hacer con una proposición, porque es simplemente convertirla en su opuesta. Es decir, si es verdadera la hago falsa, y si es falsa la hago verdadera. El cálculo de operaciones lógicas se anota en forma de tabla, y las tablas tienen esta forma, donde del lado izquierdo, en la columna izquierda, anoto qué valor posible tiene un concepto A, una idea A, una afirmación A, y qué valores tomaría si niego A, ¿sí? Negando A obtengo tal cosa. Entonces, si A es falsa, negando A obtengo una verdad. Si A es verdadera, negando A obtengo una falsedad. Cuestiones bastante obvias, pero principios de funcionamiento de la formal. La operación conjunción ya es una operación entre dos variables. Puede ser nombrada, como la nombramos acá, conjunción, o también conocida como operación y, o operación and,
o algebraicamente como multiplicación. Estas últimas definiciones vienen de, en realidad, el álgebra de Boole, pero como después vamos a hablar del álgebra de Boole como una extensión de la lógica formal, hacemos mención del nombre que le daba Boole justamente a esta operación conjunción, y la vamos a definir como antes en forma de tabla, y ahí vamos a decir que dadas dos ideas A y B, o dos conceptos o dos frases o como fuere, si toman el valor falso A y falso B, lo que se obtiene de conjuntar ambas variables es una falsedad, y en caso de que una sola de ellas sea falsa, ya el resultado de la conjunción es falso, y solamente va a ser verdadero si ambas son verdaderas. Esa es la forma de presentar resumidamente la operación conjunción o operación. La operación disyunción también es una operación entre dos variables que puede ser nombrada como disyunción, operación o en español, u operación OR en inglés, o algebraicamente correspondiente a la suma de variables. Como antes, el cálculo lo notamos en forma de tabla y decimos que la operación OR o la operación O va a ser falsa solamente si las dos son falsas, pero con que una de las dos sea verdadera, el resultado de la operación OR es verdadera. ¿Sí? Esto es, si esto es así o esto es asá, entonces esto es asá, es verdadero porque una de las dos fue verdadero y ya se termina. Es decir, en la operación disyunción, solamente el caso de que las dos sean falsas vuelve falsa el resultado de la operación. Con una sola verdadera ya tengo verdadero como operación. La operación implicación, que usamos mucho en matemáticas, si A es tal cosa y B es tal cosa, entonces esto implica que se también fundamenta en la existencia de la lógica y existe en la lógica como operación entre dos variables. En este caso, a A se le dice antecedente y a B se le dice consecuente, porque B sucede si sucede A es una consecuencia. Como antes, otra vez, volvemos a anotar la tabla y decimos que A implica B. Si es falsa A, entonces será falso B y esa afirmación es verdadera. En cualquier caso de que una sea falsa, de las dos, si la conclusión es verdadera se vuelve verdadera, pero si la conclusión es falsa, la implicación es falsa, y en los otros casos siempre es verdadero. ¿Sí? O sea, para que una implicación sea falsa, se tiene que implicar de verdadero a falso. Cualquier otra forma que se haga la operación implica un verdadero. La doble implicación, el sí y solo sí, que conocemos también de la matemática y sobre el cual no vamos a sobreabundar, puede ser conocida como O exclusivo, exclusive OR en inglés, o algebraicamente como sí y solo sí, y en este caso da verdadero solamente si ambas son falsas o verdaderas al mismo tiempo, y falsa en caso contrario. Lo hago rápido porque estas operaciones después vamos a ver que en realidad son deducibles de las básicas, que sobre lo cual trabajó Boole y nos simplificó mucho el trabajo, pero es interesante que lo conozcamos y que sepamos cómo se trabajaba en la lógica formal antes de la existencia del álgebra de Boole, que vamos a ver, insisto, en el. Existe otra operación que no es muy común y que no mucho se toca en los tratados de lógica formal, pero que nosotros sí vamos a ver, que es la operación incompatibilidad, otra vez una operación entre dos variables, y que es de poca frecuencia en su uso en la actualidad, y que la tabla implica que A es incompatible con B si en todo caso ambas son falsas, si una es falsa y la otra es verdadera, y que solamente es falso en el caso de que ambas sean verdaderas. Es decir, el hecho de que A sea incompatible con B se vuelve falso si las dos son verdaderas. Si una verdad es incompatible
con otra verdad sería una afirmación falsa. Dos afirmaciones verdaderas siempre son compatibles, ¿sí? Dos afirmaciones verdaderas siempre son compatibles, en cualquier otro caso son incompatibles, y eso se determinaba con esta operación incompatibilidad que la usaban en un principio los primeros lógicos, pero que después ha ido desapareciendo porque ha sido reemplazada por operaciones un poco más sencillas de notar y de trabajar. Las operaciones combinadas. ¿Qué pasa cuando tenemos una redacción o un texto o una frase que es mucho más complicada que la mera descripción de A implica B o B implica C? Cuando tenemos una frase como, por ejemplo, qué sé yo, todos los años llueve, hoy estamos en febrero y es un día de calor, pero sé que va a llover, por ejemplo, por decir una frase así. ¿Cómo describiría una frase larga en operaciones combinadas? Bueno, cada una de las variables va a tener un valor, es decir, a cada hecho yo le voy a asignar nombre de variable, y eso va a permitirme evaluar los resultados en expresiones complejas que se van a llamar funciones. Las funciones son parecidas formalmente a lo que usamos en funciones matemáticas, pero una cosa que es importante destacar es que estas funciones, las funciones lógicas, no van a tener cualquier resultado numérico como por ejemplo podrían tener en matemática en cualquier cuerpo, sino que simplemente o son verdaderas o son falsas. Entonces eso nos permite a nosotros de ecuaciones muy complicadas sacar un resultado único que simplifica nuestra capacidad de conocer la verdad. Lo que es falso, chau, lo descartamos y listo. Vamos a ver cómo se trabaja con operaciones combinadas en la lógica formal. Vamos a suponer que tuviéramos esta combinación de operaciones lógicas. Por ejemplo, A, I, digamos, lo notamos por I, acuérdense, B o A negado, implica A y B, o A y B y B o B negado, por ejemplo, ¿sí? Por leerlo así. Si no, se puede leer directamente como diríamos A por B más A negado implica A por B más B negado, y vamos a ver si esta afirmación es verdadera o no. Vamos a seguirla dándole todos los valores posibles a A y a B y viendo la combinación escrita de esta forma a qué resultado nos lleva. Por ejemplo, los resultados posibles son la tautología, la contingencia o la contradicción, que son todos los resultados que se pueden dar para los distintos valores posibles que adoptan las variables A y B. Una tautología es cuando el resultado que se obtiene siempre es verdad. Una contradicción es cuando el resultado que se obtiene siempre es falso, y una contingencia es cuando el resultado que se obtiene depende de los valores que tomen A y B, toman como resultado verdadero o falso. Es fácil denominar a la tabla. Vamos a ver que en principio para la tabla lo que hacemos es llevar el cálculo de a poco. Vamos, como diríamos en matemática, resolviendo paréntesis, después resolviendo funciones combinadas hasta que llegamos al valor final. Entonces, lo primero que hacemos en las columnas de la izquierda, en la columna de A y en la columna de B, es escribir los valores posibles que pueden tomar las variables. Tomadas de a dos, puede pasar que A sea falso y B sea falso, que A sea falso y B sea verdadero, que A sea verdadero y B sea falso, y que A sea verdadero y B sea verdadero, y no hay ninguna otra posibilidad de que tomen otro valor intermedio, justamente por el principio de tercero excluido. No hay ninguna forma. Y ahora vamos a calcular lo que nos sirve para entrar en esta operación. La última operación que vamos a hacer es la implicación, porque primero tenemos que ver qué da cada uno de los laterales. La implicación es como si fuera el igual en una ecuación matemática usual, así que primero calculemos A negado. Por ejemplo, vamos a trabajar con la parte izquierda de esta función y veamos qué nos da. Tomamos A y decimos, si A es falso, A negado es verdadero. Si A es falso, A negado es verdadero.
si A es verdadero, A negado es falso, etcétera, etcétera, completamos la primera parte. ¿Qué pasa con la suma entre B y A negado que tenemos acá arriba, el paréntesis? Ven que resolvemos como hacemos en aritmética convencional, resolvemos primero el paréntesis. Entonces decimos, B más A negado, ¿qué me da? Bueno, A negado es verdadero más falso, verdadero más falso, si lo miran de la tabla, se van a dar cuenta que es verdadero. Verdadero más verdadero también es verdadero, falso más falso es falso, y así completamos esta parte de la tabla. Y ahora a esto lo ponemos entre paréntesis y lo multiplicamos por A, entonces lo vamos llevando, ¿sí? Hacemos verdadero por falso, falso, verdadero por falso, otra vez falso, falso por verdadero, otra vez falso, y verdadero por verdadero, verdadero. De este lado ya tenemos todas las posibilidades del lado izquierdo de la implicación, no digo de la ecuación, de la implicación. De la misma manera hacemos con el lado derecho, no lo acá para no complicar el trazado. Y una vez que lo tenemos, miramos estas dos columnas y vemos qué pasa con la implicación. Decimos, si falso implica falso, es verdadero. Si falso implica falso, es verdadero. Si falso implica falso, es verdadero. Y si verdadero implica verdadero, entonces esto es una tautología. La diapositiva anterior terminaba en ser una tautología que justamente da verdadero en todos los casos. ¿Cómo vamos de frases a proposiciones? Bueno, lo que tenemos que hacer es convertir una frase coloquial en simbología lógica. Por ejemplo, vamos a tomar una frase cualquiera. Si llueve hoy, mañana seguro hay fiesta en el campo y no habrá actividad en la ciudad. Una frase que se puede haber dicho alguna vez en alguna parte del mundo. Entonces, operacionalizamos, es decir, convertimos las frases coloquiales en operadores, ¿sí? Entonces vamos a decir que P es el operador llueve hoy, Q es el operador de mañana habrá fiesta en el campo, y R es el operador habrá actividad en la ciudad, ¿sí? O actividad en la ciudad, como ustedes lo quieran definir, sin demasiados cálculos finos. ¿Cómo entonces se convierte la frase? Bueno, dice, si llueve hoy, entonces P, ¿sí? Implica, fíjense que esta frase se podría convertir a llueve hoy, entonces seguro que mañana habrá fiesta en el campo y no habrá actividad en la ciudad. O sea, lo que dice la frase esta es que si pasa P, entonces pasa Q por R, ¿sí? Pasa Q y R al mismo tiempo. Entonces podemos analizar ahora, haríamos una tablita con valores de P, Q y R y analizaríamos si esta frase siempre es verdad, siempre es mentira, o algunas veces es verdad y otras es mentira. Lo que decíamos para determinar si era una tautología, una contingencia o una contradicción, porque puede ser analizada de acuerdo en las variables. Hasta acá vamos a llegar en este primer video sobre lógica y sobre el camino a la verdad que tanto tiempo le ha llevado a la humanidad hasta llegar a las computadoras. Fíjense, partimos de la axiomática clásica de Aristóteles, pasamos por la lógica formal, vamos a llegar en el próximo video a ver la lógica de Boole, la representación de esa lógica de Boole en los términos de Venn y cómo eso dio lugar al tratamiento de computadoras en el próximo video. Si les gustaron los contenidos de este canal, los invito a que se suscriban. Si les gustó, aunque sea, tómense un ratito para darme un like, y si tienen algo positivo para aportar o comentar, van a ser tenidos en cuenta. Les agradezco cualquier comentario, cualquier pedido, cualquier solicitud que ustedes hagan. Les agradezco el haber mirado este video y les digo que disfruten el día de hoy y que sigan muy bien. Muchísimas gracias, nos vemos pronto.